derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Bueno, ustedes saben que nosotros en nuestros programas tratamos siempre temas de actualidad, pero intentando ponerle una mirada humanizadora frente a tanta deshumanización con que abordan los temas en general los grandes medios de comunicación. Miramos desde otro lugar y nos parece importante aportar esa mirada diferente, en todo caso para que ustedes puedan sumar, para que tengan un elemento más para conocer la realidad, para tener mejor y mayor comprensión de los conflictos y en todo caso no ser presa de la manipulación que termina imponiéndoles una opinión que no es de ustedes. En realidad nosotros vivimos apabullados cotidianamente por información sobre violencia, violentos, que suelen ocupar el espacio central de todos los medios de comunicación. Y al final del día terminamos con la sensación, sí, con la sensación de que todo es violencia, de que no tiene salida, y a veces hasta llegamos a dudar de que la vida tenga sentido. Bueno, en nuestro caso, creemos y sostenemos que la vida sí tiene sentido, que es posible superar la violencia, que no es desde el temor, todo lo contrario, es yendo a la raíz del problema, a la raíz de la violencia, desde donde nos va a permitir buscar en nosotros, encontrar respuestas superadoras y en todo caso poder aportar a la sociedad algo que está necesitando, que es un mensaje no violento. Así que bueno, hoy hemos invitado para dialogar con ella a Andrea Mazzaroli. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Andrea es docente en contexto de encierro y coordinadora del CENS número 24 en el penal de Devoto. ¿Es así? Así es. ¿Eso sí. es como equivalente, coordinadora es equivalente a directora en una escuela común? Sí, nuestra escuela es, el CEN significa Centro Educativo de Nivel Secundario. Nosotros somos una escuela de la afuera. Nuestros alumnos son alumnos de un secundario de adultos, con lo cual la escuela ya tiene una directora. El equivalente a la directora dentro del penal es mi cargo, que es el de coordinadora. Pero me parece que es importante que queden claro que nuestros alumnos son alumnos de una escuela de afuera. Nuestros alumnos no son alumnos de una escuela, de la escuela de la cárcel de Devoto, porque si no seguiríamos estigmatizando. Claro. Ellos son alumnos de una escuela de afuera, de un secundario de adultos que funciona, que es una escuela extramuros. Vos sabés que este programa lo han visitado varios docentes que trabajan en contexto de encierro. Y bueno, y nosotros insistimos además con meternos con el tema, mostrar desde ese lugar, ¿no? Desde los que están en situación, esa realidad que en general no es la que se muestra por los medios y entonces la sociedad está carente de información, por lo menos está con una información muy sesgada. Uh-huh. Pero hay una pregunta para mí como ineludible y es cómo tomás la decisión de trabajar con personas privadas de la libertad. Yo empecé trabajando en contextos de encierro en el año 2004. Yo soy profesora de matemática, trabajaba en una escuela de adultos. Digamos, yo creo que en la vida uno va eligiendo cuál es el lugar en el que desea estar, ¿no? Para mí siempre fue una elección los lugares donde trabajé. Y en el año 2004 una compañera, una profesora de historia, me pregunta si me interesaría trabajar en institutos de menores, que es donde yo arranqué. Uh-huh. Y bueno, mi respuesta fue que sí, digamos, siempre quise trabajar, no desconocía lo de los institutos de menores, siempre tuve esa inquietud y esas ganas de poder trabajar en una cárcel desde que estudiaba.
Y bueno, y así empecé mi recorrido. Yo empecé en el año 2004 trabajando en el Instituto Belgrano, que es un instituto de menores. Trabajé desde el año 2004 hasta el año 2008 y en el 2008 nos convocan, digamos, nos solicitan desde el área de adultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que mandemos nuestros currículum y ahí me convocan para armar el secundario en el penal de Devoto. Y para mí que fue, estás desde el inicio del armado. Estoy desde el inicio y para mí tuve sentimientos muy encontrados porque, bueno, mi lugar era el aula, yo no me podía pensar fuera del aula, no me podía pensar perdiendo el contacto diario con los alumnos, esa fantasía, o quizás los modelos que uno ha tenido de directores, donde el director está en un lugar y la cosa pasa por otro lado. Y bueno, yo no quería dejar de estar fuera del aula. Para mí los institutos de menores en ese momento eran mi lugar, pero por otro lado pensé, bueno, es el momento de poder llevar a cabo todo aquello que pensaba, de poder concretarlo, de poder poner la fuerza y el empuje quizás en otro lado y desde otro lugar. Y bueno, así fue que empecé. ¿Con cuántos alumnos empezaron? Empezamos nosotros en el año 2009 a trabajar en el módulo de buena conducta. En el módulo. Contanos módulo. Qué es eso. Ahí había una imagen que uno puede ver por ahí para que la gente que está viendo. La cárcel de Devoto está conformada por edificios, cada uno de esos edificios se llaman módulos. En esos módulos es donde están alojadas las personas privadas de libertad, digamos, los presos viven en esos módulos. Sí. En los pisos están los pabellones, que son donde ellos conviven, y en los entrepisos funcionan las aulas. Digamos, nuestras aulas son celdas transformadas en aulas. Y a mí me parece importante poder aclarar esto porque, digamos, la cárcel de Devoto es una cárcel muy vieja donde la infraestructura no está pensada para que haya educación. La educación en contextos de encierro, si bien en menores se empieza a trabajar en el año 2003, yo empecé en el 2004, pero empezó en el año 2003, la educación en contextos de encierro recién es incorporada a la Ley de Educación Nacional en el año 2006, con lo cual era todo muy, muy nuevo. Y bueno, y Devoto es una cárcel muy vieja, no es un complejo como los que se ven en el resto de las provincias, donde tienen espacios más abiertos, espacios escuelas propios, donde los alumnos salen de los lugares donde están viviendo para poder ir a la escuela. Nosotros empezamos... Eso es fundamental, Eso es fundamental, ¿no? El tema de los espacios es fundamental, pero bueno, era el espacio que había y la educación, digamos, donde hay una necesidad tiene que haber educación y el hecho de que alguien esté privado de la libertad, esto no implica que tenga que perder el derecho a educarse, el único derecho del que están privados es el de deambular libremente y para nosotros me parece que esto es algo importante, la educación es uno de los derechos que hacen a la condición del ser humano, es lo que nos permite construir el lazo con la sociedad, es lo que nos permite acceder a los bienes culturales, es la herramienta que posibilita de alguna manera esto de la inserción social, la integración social. Ahora, vos mencionás, me doy cuenta, digamos, además yo los he visitado en Devoto, que bueno, desde la vocación, aunque sea en 1 metro por 1 metro, ahí haces lo tuyo porque tenés vocación y crees verdaderamente que la educación es una prioridad. Pero eso desde vos, digamos, que no está en tus manos la infraestructura. Pero, digamos, lo que falta es realmente una mirada de inclusión en ese sentido y una perspectiva de derechos, porque en realidad todos somos sujetos de derecho, estemos adentro o afuera. El estar adentro tiene que ver con otras circunstancias, no las vamos a discutir hoy porque da para mucho, pero como vos decías, en realidad tienen limitado un solo derecho, los demás están todos vigentes. Sí. Y me llamaba la atención cuando vos describías, si bien en otros momentos lo he conversado, ahora no sé por qué me llamó la atención,
es como, vos me decís, recién en el 2006 se incorpora la educación en contexto en la ley de educación, y que en el 2003, algo así, se empezaba, digamos, a considerar la educación de las personas privadas de libertad, de los menores, como una necesidad. Y estamos hablando, ya estábamos en el siglo XXI. Sí. Y digo porque el discurso, a veces, digamos, fanático y obviamente, como decíamos al principio, por repetir, digamos, la opinión que te meten los medios de difusión, que no es propia porque no tenés elementos, ¿qué podríamos exigir a alguien que está privado de la libertad y que nosotros pretendemos que salga de ahí después de años de estar encarcelado, que salga transformado, que no reincida, que haga una vida sana y plena? O sea, ¿qué le ha dado la sociedad a través de los organismos del Estado? ¿Qué le ha dado para que él haga esa conversión de conducta? Indudablemente, por lo menos del 2003 para atrás, como vos mencionás, nada. En realidad, digamos, la educación antes de que, digamos, nosotros somos gobierno de la ciudad, la educación estaba en manos de los agentes penitenciarios. Digamos, antes que nosotros ingresáramos, la educación primaria empezó a funcionar dentro del penal, digamos, después que nosotros, digamos, hicimos punta secundaria, que ya existía otro secundario, pero era un bachillerato libre, los alumnos rendían en condición de libres. Para nosotros el hecho de que ellos estén en la escuela es fundamental, la presencialidad, la presencia es fundamental, no solamente en el adentro, digamos, esto es una convicción de la educación, no puede ser una educación a distancia, porque la escuela tiene esa función social que te lo da el compartir con el otro. Para nosotros esta es una de las premisas y de las convicciones más fuertes, ¿no? Nuestros alumnos van a la escuela todos los días, hacen el mismo horario que se hace en una escuela de afuera. Importante. Nosotros funcionamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 menos 10, y el tiempo que ellos están en el aula es fundamental porque tiene que ver con el poder empezar a tener un lugar, empezar a recobrar o a que la voz de ellos empiece a ser escuchada. Yo cuando vos, digamos, la apertura del programa con honrar la vida de Ladia Blasquez me parece maravilloso y que tiene que ver con esto también. Y como vos decías, ¿no? Yo te agradezco el que me hayas invitado porque para mí, para los que forman parte de mi equipo, que son los docentes que me acompañan y que trabajan conmigo todos los días, y que somos un verdadero equipo de trabajo, porque no se puede trabajar en educación de otra manera, o en todos lados, creo yo, si uno no tiene un equipo que lo sostenga, si no se piensa colectivamente. Y bueno, y esto, hoy yo estoy acá, pero mi voz es la voz de mis alumnos, es esa voz de los sin voz, o no sé si desde los sin voz, sino de las voces silenciadas, porque ellos tienen voz, y lo que falta es que esas voces sean escuchadas. Como vos bien decías, los medios de comunicación se encargan de mostrar todo lo oscuro, todo lo malo que hay en el adentro, y me parece que si pudiese salir a la luz todas las cosas que se hacen, todo lo que hay para dar, todo lo que ellos tienen para dar, creo que otra sería la realidad. La sociedad, quizás esto cueste, yo no creo que sea imposible poder empezar a pensar y a caminar desde otro lugar. Yo creo que si se empieza a conocer qué es lo que se hace, la mirada sería otra. Digamos, esto de empezar a dejar los prejuicios de lado, a desestigmatizar, digamos, ellos ya están pagando por el delito que cometieron. Claro. Bueno, ellos lo que dicen permanentemente es que necesitan una oportunidad, la oportunidad de demostrar que ellos se equivocaron, pero que están haciendo las cosas bien, y lo que necesitan es que se les dé la posibilidad de poder demostrar todo lo que pueden hacer. Vos me decías la posibilidad de aportar, porque ellos tienen, digamos, ellos sienten que tienen la necesidad y la posibilidad de hacer su aporte a la sociedad, a esa sociedad con la que entraron en conflicto en algún momento, por eso están ahí, y digamos, necesitan esos canales, pero eso requiere de muchas cosas, ¿no? Requiere de una cierta sensibilidad, me parece,
en la sociedad y en los que tienen la decisión política. Sí. Yo tengo la sensación, y creo que en algún momento lo conversábamos, que digamos, esto es extraordinario y está muy bien porque va adelante básicamente por gente con mucha vocación. Pero se necesitan políticas integrales, ¿no es cierto? Vos mencionabas uno de los temas que yo me quedaba pensando y era como, ¿qué pasa cuando salen también? Sí. Cuando salen del penal, cuando salen liberados. Nosotros creemos que la educación es una de las herramientas, no es la única, porque pensar que la educación va a ser el caballito de batalla y va a salvar, creo que es un pensamiento muy simplista, y es esto que vos decís. Yo creo que hace falta una decisión política de parte del Estado de poder garantizar educación en el adentro, educación en el afuera, salud y fundamentalmente trabajo, porque nosotros en el adentro hacemos un montón de cosas. Nosotros trabajamos, cuando empezamos, que yo siempre lo digo, empezamos con nada y el desafío fue para mí poder fundar una escuela que tenga las mismas posibilidades que la escuela de la afuera, claro, donde la frase igualdad de oportunidades esté llena de contenido, porque decirlo es fácil, pero bueno, hay que llenar de contenido esa frase. Y en eso empezamos a caminar, ¿no? Para nosotros, que también ahí se ve en una de las aulas, empezamos en 2 celdas que tuvimos que empezar a transformarlas, que la transformamos junto con los alumnos, porque ese era nuestro espacio, ese era el espacio de libertad, el espacio que es de ellos, el espacio del que ellos se apropian, y a pesar de estar en el mismo lugar en el que viven, es un espacio diferente, es un espacio en el que ellos empiezan a ser, es un espacio en el que significan, logran significarse para ellos, para otros, y entonces cuando empezamos, el desafío fue transformar esas 2 aulas, porque empezamos siendo 5 docentes, 30 alumnos, un primer y un segundo año. Esto fue en el 2009, estamos en el 2014 y hoy estamos tenemos 350 alumnos, tenemos 10 primeros años, 4 segundos y 2 terceros. Como que uno no dimensiona todo lo que se hizo, pero en 6 años el crecimiento, y uno dice el crecimiento no es que seguramente creció la población, digamos, la gente que puebla las cárceles, pero creció la educación, digamos, la gente está yendo a la escuela, y esto no es una cuestión menor, porque esto es lo que a ellos les va a quedar. ¿Quién se ocupa de, digamos, hay un rol de alentar, de acercarse, de convencerlos, de la posibilidad, digamos, de que estudien y que encuentren como otro camino? ¿O es solo una decisión de ellos? ¿O cómo es eso? ¿Cómo toman esa decisión? ¿Ustedes hacen un trabajo de acercamiento para lograr que algunos que no estudien decidan venir a la escuela? En realidad, bueno, ellos tienen, digamos, dentro nosotros, digamos, somos una institución escuela que funciona dentro de la institución penitenciaria. Las funciones son distintas, las lógicas son distintas. Cada uno de nuestros alumnos, digamos, los presos en general, ellos tienen que trabajar y estudiar. Ellos tienen como objetivo puesto la educación y el trabajo. Igualmente esto es una decisión personal, ellos pueden elegir si esto lo hacen o no. Y para nosotros también ese fue un desafío, porque ellos venían a la escuela por obligación, porque necesitaban el punto que estaba fijado. Entonces ahí estaba nuestra tarea, y nosotros tenemos que digamos, que lograr que esa obligación se convierta en una lección. Y eso se logró, porque cuando nuestros primeros alumnos, me acuerdo que nos planteaban, yo no voy a venir todos los días, yo voy a hacer, en lugar de 3 materias, voy a hacer una, porque a mí no me da la cabeza, porque yo no voy a poder. Y era batallar todos los días contra ese discurso, bueno, que está, digamos, como yo creo que se ha hecho un trabajo de esto de tener la autoestima. Tienen muy baja autoestima, ellos creen que no van a poder porque es lo que les hacen creer. Entonces la escuela es el lugar donde ellos empiezan a descubrir que sí pueden. Y bueno, esos alumnos que decían yo no voy a venir, a mí no me interesa estudiar, no faltaban nunca, venían todos los días y se encargaban de transmitirle a sus propios compañeros del pabellón, porque digamos, nosotros
no podemos No entrar, acceso. no tenemos acceso, Claro. y bueno, ellos son los efectos multiplicadores. Es mi experiencia, se la transmito y Lo cual es doblemente importante, Sí. entonces, porque si tuvieras quien llega a ellos y los incentiva, pero es solo a través de los mismos presos, digamos, que Claro. participan. Sí, porque Estudian. digamos, desde el servicio penitenciario se impulsa esto, pero Sí, bueno, digamos, pero tiene hablo otra... de otra llegada. Claro, tiene otra Hablo de un otra impulso, de un fuerza. aliento, Claro. ¿no? Entonces, bueno, empiezan así, es el tratar, que yo siempre les digo, digamos, el objetivo, si cada uno de ustedes trae un compañero, y bueno, y esto cada vez se multiplica y crece exponencialmente. Y me parece que esta es una de las tareas fundamentales. Y después, bueno, esto desde la escuela, nosotros trabajamos, digamos, yo te contaba, nosotros articulamos con una escuela de la afuera, tenemos una currícula que seguir, pero es esto de nosotros, nuestra escuela trabaja verdaderamente con un trabajo en equipo por proyectos. Los proyectos son llevados adelante por todo el equipo docente. Digamos, acá la escuela no puede eludir la responsabilidad de ser transmisora de cultura, y ellos no tuvieron acceso a un montón de cosas. Digamos, nosotros no teníamos biblioteca. También hay imágenes donde nuestra primera biblioteca fue una estantería donada por la mamá de uno de los alumnos, que bueno, la armamos en el aula, empezamos a conseguir donaciones de libros. Después dijimos, bueno, no, la biblioteca tiene que tener un espacio propio, entonces ganamos un espacio para la biblioteca. Y así... Quería pedirte y mostrar algo, porque se nos acaba el tiempo, pero ustedes tienen un taller, de los muchos talleres que tienen, uno que tiene que ver con una revista que han puesto Sí, en marcha y una radio también. Y una radio. Nosotros tenemos... ¿Por qué no me pasás las revistas, así las podemos mostrar? Esta es las primeras revistas fueron... Las primeras revistas. Fueron en blanco y negro. Estas, gracias al Ministerio de Educación de Nación, Ajá. nos han impreso. Es un lujo para nosotros, era Qué calidad. la calidad de la revista. Bueno, pero es lo que debe ser, ¿no? Porque también esto es la calidad y el hecho de estar trabajando en un contexto con población vulnerable, con población que por ahí no tuvo las posibilidades de acceder a la educación en otro momento. Digamos, yo soy una convencida de que no hay que socializar la miseria, digamos, es más y mejor educación en cada uno de los rincones. Si tuvieras que decirnos en una frase, y con esa ya nos vamos y nos despedimos. Y me quedó corto. Y bueno, entonces te tenemos que invitar Por otra favor. vez. Sí, Sí. claro, ya está hecha la invitación, ya Sí. está el compromiso. Como si tuvieras el poder de decisión, Sí. ¿dónde pondrías la prioridad para producir un cambio necesario? Y yo creo que el cambio necesario es que los alumnos puedan tener una continuidad en el afuera, digamos, que todos los logros del adentro puedan continuarse en el afuera, y para eso tiene que haber una decisión política, digamos, el Estado tiene que estar presente en esto, porque se tiene que garantizar la educación, se tiene que garantizar la salud, se tiene que garantizar el trabajo. El trabajo creo yo que es la punta que falta en todo esto, porque la verdadera transformación viene por ese lado, digamos. Si ellos salen y no tienen trabajo porque tienen antecedentes penales, es muy difícil poder transformar y poder tener la posibilidad de hacer una cosa distinta a la que venían haciendo. Yo creo que la oportunidad está ahí, y el desafío y la apuesta tiene que estar en una posibilidad real, ¿no? de trabajo fundamentalmente. Andrea, muchas gracias. No, gracias a vos. Y de ustedes nos despedimos hasta la próxima. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.